Hola, ¿cómo estás? Te saludo en el nombre del Señor. Muy contentos nuevamente de poder volver a revisar una reflexión cristiana de la Iglesia Bautista del Séptimo Día. Durante toda esta serie temática estuvimos conversando acerca del compromiso cristiano, el compromiso con Dios, el compromiso con el prójimo, el compromiso con nosotros mismos, el compromiso con la iglesia, con la membresía, el compromiso con la naturaleza, el compromiso con nuestras esposas, nuestras parejas, el compromiso con la sociedad es el último tema que nos va a invitar a revisar. Pero dentro de este compromiso, nosotros hemos basado la importancia de hacer las cosas en, en el discurso de Jesucristo que presentó en el Sermón del Monte. Hemos tratado de observar, ya que el mensaje que presentamos anteriormente estaba basado en las enseñanzas del Sermón del Monte. Así es que desde ahí, desde esa lógica, desde poder tener una mirada práctica del Evangelio, es que queremos cimentar bases de compromiso con Dios en primer lugar porque Él nos amó primero. En segundo lugar, con nosotros mismos y el prójimo. A veces decimos amar a Dios y al prójimo, pero no nos amamos a nosotros mismos. Y es fundamental que tú te ames, primeramente también porque si no podemos mirarnos a nosotros mismos, y he sido majadero quizás en este sentido, si no somos capaces de amarnos a nosotros mismos, tenemos realmente un problema con el diseño de Dios. Si nosotros no logramos amarnos a nosotros, es porque estamos criticando el cómo fuimos creados, el cómo fuimos diseñados. Y finalmente, quieras o no, vas a tener un problema con el diseñador. Y en este sentido, hay algo que en ti puede estar pasando, que no tienes esta capacidad de amar. Pídela al Señor, pídela profundamente. Y en esta base es que yo te quiero pedir que también hagas un compromiso de quererte a ti, amarte, amarte en este sentido y amar a Dios por sobre todas las cosas. Y así podrás amar al prójimo, pero si no te tienes un respeto, no te tienes un amor, es muy imposible que puedas amar a los que ves. ¿Cómo podrás amar a quien no ves, al Creador, si no eres capaz de verlo en la naturaleza, si no eres capaz de ver a Dios en la iglesia, si no eres capaz de ver a Dios en los dirigentes de una congregación, si no eres capaz de ver a Dios en la membresía, si no eres capaz de ver el amor en tu pareja, en tu familia, si no eres capaz de esto, ¿cómo lo vas a poder ver en este punto que queremos analizar, que es la sociedad? Un compromiso con la sociedad, que es lo que quiero invitarte. Y nuevamente vamos a observar un texto clave que en esta oportunidad, y como hemos hecho énfasis, se encuentra en el discurso de Jesucristo en el Sermón del Monte. Para ello quiero invitarte al Evangelio de Mateo, en el capítulo 5, verso 16. Es ahí donde extraeremos el primer versículo que conducirá el mensaje de esta cápsula cristiana para que podamos asumir un compromiso con la sociedad. Como bien dije, Evangelio de Mateo, capítulo 5, verso 16. Daré lectura a él y luego de ello te invito para que podamos pedir la dirección del Espíritu Santo a través de una oración. Como dice la Escritura, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Con este versículo, que será la clave y la base en la cual entraremos en esta reflexión cristiana, es que te invito a que podamos orar al Señor. Querido Dios, estamos muy contentos también porque a través de estas reflexiones cristianas
de la Iglesia Bautista del Séptimo Día hemos podido asumir un compromiso primeramente contigo, un compromiso con las personas, un compromiso con nosotros mismos y un compromiso con cada aspecto de la sociedad y también de la naturaleza. Señor, ayúdanos a entender este último mensaje de estas reflexiones cristianas, este último mensaje orientado hacia el compromiso cristiano, para que también sea un punto culmine en los cuales también asumamos ciertas responsabilidades, asumamos ciertas decisiones y por sobre todo nos comprometamos contigo. Señor, si no logramos quizás dar el ancho, ayúdanos a dar esta segunda milla y en este sentido, Señor, podemos también buscarte a ti. Señor, acompáñanos para que así pueda ser y reflexionar en tu palabra, meditar en ella de día y de noche, pero por sobre todas las cosas, no solamente ser oidores de la palabra, sino que hacedores de ella, como tú nos invitas a reflexionar. Señor, quiero en este sentido poder avanzar para que tú realmente puedas poner en nuestro corazón el deseo de poder servirte. Todo lo pedimos en los méritos de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hemos dicho que la Biblia ha sido nuestra regla de fe, pero no en el sentido de versículos aislados, sino que el mensaje de la Biblia, que es un compromiso de Dios con nosotros a través de su Hijo Jesucristo, quien nos entregó el amor y que nos entregó el amor incluso hasta la muerte, para redimirnos a través de su sacrificio. Eso es lo más importante, es que Dios estuvo con nosotros y sigue estando con nosotros a través del Espíritu Santo. Es por ello que este compromiso con la sociedad tiene que ser latente y patente en en nuestras vidas. La Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, presenta a Dios como el Señor que envía y quien Él tiene la intención desde antes de la fundación del mundo. Mira qué importante, muchas veces en algunas denominaciones hacen énfasis en el pecado y que ven esta acción del Señor como una reacción en la cual nosotros, por nuestro error, por nuestra equivocación, Él tiene que asumir un plan para redimir al pecador. Pero el Señor ya tenía un plan antes de la fundación del mundo, de cómo proyectarnos y cómo ya Él tenía un plan para la humanidad y para toda la creación. En este sentido, el Señor es quien se hace cargo. Él es quien da el paso. Él inicia esta operación. Él, incluso antes de que nuestros padres se arrepientan, Él da este paso y este inicio de establecer y mantener este diálogo con su creación y con el ser humano. Siempre ha contado con la ayuda de un pueblo que él ha elegido no para ser los mejores, ni porque sean los mejores, sino que ha levantado hombres y mujeres a través de un pueblo para enviar mensajes a todas las naciones porque el mensaje lo quiere enviar hacia todas las personas, a todas las naciones. El libro de Ageo es bien claro con eso. En el capítulo 2 nos dice que el Mesías será el enviado para todas las naciones. Dios se ha preocupado de su creación. Él quiere restablecer su reino. Siempre ha estado su poder y en su manifestación el poder mantener y tener un compromiso con su creación, pero sí ha utilizado a personas para que le podamos servir y quizás ha elegido a los peores en este sentido. Según el texto base, nuestras obras deben demostrar claramente a quién nosotros servimos. La vida cristiana tiene que tener esa coherencia de vivir lo que creemos y lo que nosotros predicamos. En este sentido, como bien decimos, esta vida que nosotros proponemos de ser cristianos debe necesariamente impactar y ser relevante en el mundo. A pesar de que se sufran situaciones de resistencia de todo tipo, la vida y la obra de los cristianos deben reflejar, o sea, brillar
reflejar a la luz que es Jesucristo. Somos un reflejo de la luz. El Señor nos llama a ser luz del mundo, pero en una luz que refleja a la luz verdadera, que es la luz de nuestro Señor Jesucristo. Debemos reflejar y proyectar esa luz. Ese es nuestro proyecto, la proyección misionera de Dios. Implantar el reino de justicia y de gracia. De la misma manera debemos ser sal para este mundo. Así lo dice el, el Evangelio de Mateo en el capítulo 5, versículo 13. Debemos hacer una diferencia, ser preservadores de los valores y mandatos y preceptos que Dios nos ha encomendado. En el versículo, en estos versículos del capítulo 5 que hacen referencia y comienzan a iniciar el Sermón del Monte, nos dan revelación clara y categórica acerca de este punto. Cuando ya entramos más directamente en este capítulo, especialmente en los versículos del 13 al 16, el Señor nos llama a hacer una diferencia y a ser como individuos y como iglesia personas relevantes para la sociedad en la que nosotros vivimos. Es un mensaje que fue dirigido hacia un momento oportuno, claro y categórico que el Señor les entregó a las personas de su época, pero obviamente es un mensaje que se aplica, que se va aplicando para cada generación. Debemos ser nosotros los que proyectan la luz de Dios y poder ser esa sal que necesita el mundo. También el Señor en este Evangelio de Mateo nos dice en el capítulo 28, a través de Jesús, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y también en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles. Mira qué importante, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí que yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, nos dice el Señor. Y esta es la comisión que tú y yo tenemos que tener en responsabilidad y en compromiso con la sociedad. Vivimos en una sociedad que ha estado experimentando a través del pasar del tiempo un un largo y constante proceso de volverse cada día más secular. Esto significa que la visión sobre Dios, el hombre, la verdad, el amor, la justicia, la familia y muchos otros conceptos claves y fundamentales han sufrido a lo largo de la historia de la humanidad. Cambios basados muchas veces en la ausencia y el alejamiento de los valores cristianos, incluido en la eliminación de Dios de la historia y de la humanidad. Muchas veces la sociedad ha querido eliminar a Dios de la sociedad y del discurso valórico, del discurso ético y moral que tiene el ser humano. El Señor, a través de esto, sabiendo esta situación, ha puesto en el cristianismo y en la iglesia del Señor sus dones espirituales para alimentar también a la sociedad. En este sentido, es suficiente evaluar muchos aspectos, partiendo desde la mirada posmoderna y desde la mirada de la modernidad, como los conceptos epistemológicos, como la mirada nueva de la filosofía va alejando cada día en un sentido hasta llegar a una visión nihilista, una visión existencialista de separar a Dios de la sociedad. Dios no existe. Es así como lo presenta la sociedad, desde una perspectiva en la cual no lo podemos explicar. Todo aquello que no podemos explicar para la filosofía moderna es aquello que no puede existir desde esta mirada. La ilusión de las ideologías, la ideología puesto también muchas veces en la idolatría y entrando en estos aspectos en la religión, ha nublado el panorama cristiano.
Estas y muchas otras ideologías y nuevas escuelas de pensamiento han promovido y han tratado de responder a algunos de los problemas que afectan a la humanidad. Intentan combatir la desigualdad, resolver el problema del hambre, darles más libertad para el actuar del ser humano, garantizar mayor salud, seguridad y calidad de vida. Cuando se levantó el cristianismo primitivo, el objetivo satánico, al ver que el cristianismo estaba poniéndose, lo hizo de una manera jerárquica. Separó al clero del Laos y esto trajo un tremendo error. Lo que el Señor había dicho a través del apóstol Pablo, que cada uno de nosotros debía ser un mensajero del Señor, debía ser nación santa, real sacerdocio, un pueblo adquirido por el Señor y llamarnos hijos de Dios, se fue confundiendo hasta construir prácticas tomadas incluso desde la idolatría que se introdujeron en el cristianismo y nos fuimos separando de la sociedad. Y es así que la sociedad en un momento, desde a partir del siglo XVIII, ya más latente en el siglo XIX, la sociedad nos llama la atención y se separa radicalmente a través de las distintas ideologías de la mirada cristiana. El liberalismo, entre ellos, las miradas marxistas, las miradas socialistas, las miradas de las relaciones humanas y muchos otros aspectos también, las miradas partidistas, las miradas dictatoriales, las miradas políticas, fueron separando a Dios de esta situación de formar una mirada en la cual nosotros también tenemos una responsabilidad tremenda. Y así se puso una mirada del liberalismo puesto en una base hedonista, donde a Dios se le sacó del primer lugar, asumiendo en este caso una visión de mostrar a Dios como un dictador muchas veces. Y esto nunca fue la visión que nuestros primeros cristianos tuvieron. Lo que la palabra nos revela es la condición del hombre sin Cristo, de cómo caemos y cómo nos alejamos del Señor, siendo por definición, en este caso, enemigos de Dios. Y somos nosotros los que hemos alejado al Señor de nuestras vidas. En, en la carta a los Gálatas, en el capítulo 5, también nos hace mención, un tema que ya hemos revisado, de nuestros deseos carnales que están en contra del Espíritu y que el Espíritu está en contra de la carne. Y estos se oponen entre sí para y no nos podemos guiar por el Espíritu. Pero si somos guiados por el Espíritu, ya no estamos bajo la ley. Y en este sentido, muchas veces, cuando no estamos centrados claramente en el Espíritu, se manifiestan las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, entre otras. Pero el Señor nos llama a heredar su reino. Y en este sentido, Él nos amonesta para que vivamos en sí, en su hechura. Porque nosotros somos hechura suya, somos creados en Cristo mismo, en el Señor Jesucristo, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Nos dice la carta a los Efesios en el capítulo 2. Y es por eso que nosotros también, como bien hemos mencionado en el capítulo 5, se nos invita a hacer sal para esta tierra, a hacer luz para este mundo. Así que, hermanos, os ruego que las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No nos conformemos a este siglo, sino que seamos transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En Romanos 12, capítulos 1 y 2 nos presenta claramente esta mirada y esta cosmovisión cristiana. En este sentido, llevar
cautivos todo pensamiento que nos aleje de Dios, como nos presenta en 2 de Corintios en el capítulo 10, para que te invito a que lo puedas leer, 2 de Corintios 10, para que todo nuestro pensamiento esté centrado en la obediencia a Jesucristo. Si pues coméis y bebéis o hacéis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios, para que todo lo que nosotros podamos hacer pueda honrar claramente a Dios. 1 Corintios 10:31 hace mención hacia ello. El Señor mismo nos dice en Éxodo 20, hablando primeramente que Él nos quiere liberar. Yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Pero el Señor comienza con esta introducción en Éxodo 20. Yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto. El Señor, primeramente, antes de presentar la ley, nos presenta la liberación. Muchos de nosotros están centrados, y yo también entiendo, porque eh, somos una iglesia que presenta los 10 mandamientos, que presenta la verdad del sábado, pero lo primero que debemos mostrar en Jesucristo la liberación. En Jesucristo tenemos liberación. El Señor, antes de poner la ley en su pueblo, les dio la libertad, los sacó de tierra de servidumbre para que ellos no tuviesen otros dioses. Y el Señor nos invita a salir de la idolatría, a mirar claramente las cosas, porque Él dice, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y esa introducción nos da claramente la libertad. Y luego de eso, Él presenta y comienza a presentar la ley, una ley que muchas veces no hemos entendido bien porque no la hemos mirado desde la perspectiva del amor, no las hemos mirado desde este sentido. Y en este aspecto es importante que tú y yo podamos observar y revisar en este sentido el amor del Señor, porque Jesucristo mismo nos ordenó y nos clarificó la ley y su mensaje. El Señor Jesús dijo en Lucas 10:27, respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. El poder vivir en esta sociedad nos invita a que tú y yo nos comprometamos con la humanidad, amándolos como a nosotros mismos. ¿Nos amó el Señor? Por supuesto sí, que sí. Cuanto aún estábamos muertos en pecados, en delitos, en transgresiones. Así el Señor nos amó. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El versículo quizás más citado por todo el mundo cristiano, Juan 3:16. Debemos amar al Señor con todo nuestro corazón porque Él nos amó primero y ha dado a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en Él crea tenga la vida eterna. El Señor nos regaló su maravillosa gracia, es el regalo de la salvación. Y el Señor quiere que tú y yo tengamos una religión pura, sin mancha, sin mácula delante de Dios el Padre. Y es esta, visitar a los huérfanos. Mira lo importante que debemos hacer hacia la sociedad, lo que nos dice Santiago 1:27. Visitar a los huérfanos, a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Cuando tú cuidas de los demás, es como si estuvieses dando tu amor hacia el mismo Señor. El Señor preguntará en aquel día, y muchos dirán, pero si yo no hice nada, yo ni siquiera te conocía, yo ni siquiera sabía quién eras tú, Señor. Pero el Señor dirá, si tú lo hiciste dentro de mi sociedad, a tus iguales, a aquellos que estaban sufriendo, es como si los estuvieses haciendo para mí mismo. Por tanto, el Señor nos deja la comisión.
id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Señor, del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Enseñar a guardar las cosas que el Señor ha mandado en su palabra. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el mismo fin del mundo. Y el Señor nos invita a que esto lo podamos poner en práctica en la sociedad misma. Asumamos un compromiso con Dios, asumamos un compromiso con nosotros mismos, asumamos un compromiso con el prójimo, con nuestras iglesias, con nuestras familias, con nuestras esposas, con nuestras parejas, con aquellos que amamos. Asumamos un compromiso con esta sociedad. Si no eres capaz de amar a aquellos que vemos, ¿podrás amar verdaderamente a Dios? Que el Señor te guarde y te bendiga y haga resplandecer su rostro sobre ti. Que el Señor te bendiga grandemente. Gracia, gracia y paz.